Bon dia, oients de Ràdio Armelles. Aquí estem novament en una edició del nostre racó literari. Bueno, en esta ocasión teníamos muchas ganas de recibir y de hablar de un tema, un ámbito literario que a la gente le gusta mucho y que es el mundo del cómic, y para eso viene a estar con nosotros este ratito José Ramírez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido. Gracias. Aquí estamos pues acompañados muy bien con José Ramírez, y también nos acompaña Hernán, Abdela, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, Sergi también, hola. Que hace un siglo que no aparezco por aquí. Un siglo que no aparece. Bueno, y Elena también nos acompaña, ¿qué tal? ¿Todos bien, no? Vamos a hablar pues hoy de cómic en nuestro racó literario. Bueno, yo quería empezar, si me permitís, José. Yo que te quería preguntar, ¿goza de buena salud hoy en día el cómic o se ha visto un poco acorralado por los medios? Porque hoy tenemos muchas formas de leer, de disfrutar, pero el cómic sigue ahí, ¿verdad, José? El cómic sigue, pero sí es verdad que está un poquito acorralado por los medios, como tú acabas de decir. Se vende muchísimo menos el cómic y actualmente la industria ha derivado mucho hacia el cine. Marvel, DC sobre todo, que están muy volcados al cine, pues el cómic ha bajado muchísimo las ventas. Sí. Sigue estando, pero los medios, sobre todo las redes sociales, la piratería, ha bajado mucho. Ya. Bueno, pues tenemos más preguntas, muchas inquietudes hoy con José Ramírez, y vamos a dar paso a nuestros periodistas de hoy, ¿verdad? ¿Cuándo empezaste a escribir cómics? Pues la verdad que yo empecé hace unos 10 años más o menos, empecé a interesarme por el mundo del cómic. Me interesaba como lector, evidentemente. Siempre había hecho mis pequeñas historias, con la imaginación, tal. Siempre era un niño muy movido en ese sentido, y estaba siempre haciendo historias, creando historias, hasta que en un momento dado decidí dar el paso. Entonces empecé, yo soy escritor, menos dibujar, hago de todo. Diseño, maqueto, rotulo, escribo, ¿no? Entonces di el paso, me moví con algunas editoriales de España, pequeñitas en aquel caso, presentaba los proyectos, lo fui haciendo hasta que poco a poco fui creciendo. Y en un momento dado decidí hacerme editor directamente. Invertí un poquito de dinero, creé la editorial y empecé a publicar cómics propios, aparte de la revista que ya he publicado, y había estado en otros editoriales publicando cómics para ellas, ¿no? Entonces ya decidí dar el paso y crear mi propia editorial, que actualmente la tengo parada, porque como dije antes, el cómic no goza ahora mismo de buena venta y demás. Entonces ahora soy freelance ahora me dedico también a lo que me encarguen. Si me encargan algo, pues escribo, hago, pero ya no estoy editando como tal. Ahí, José, comentabas todas las partes, porque son muchas: ilustración, edición, texto, tal, excepto ilustración, ¿verdad? Has comentado que tú hacías prácticamente casi todas las fases, ¿puede ser? Porque en un cómic a lo mejor piensan que es escribir, ya está, un dibujo, pero esto lleva mucho trabajo. Sí, el proceso del cómic, evidentemente la gente piensa solamente eso de que es dibujar, se escribe un poco, ¿no? No, pero es mucho más complicado. Evidentemente tiene que primero crear el personaje, saber darle vida a ese personaje, darle un pasado, una historia, que el personaje tenga vida para cuando lo van a leer. Y una vez que tienes eso creado, recabas mucha información. Yo siempre pongo de ejemplo que una vez, para hacer un viaje en el tiempo que hice en un cómic, me tuve que volver a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein. Y tuve que volver a estudiar a Einstein la teoría de la relatividad. Entonces, recabas mucha información. Es verdad que puedo hacer un cómic fantástico realmente, te lo inventas. Y entonces, con un tiempo ahí más, sí es fantástico, con fábulas o tal. Brujería, por ejemplo, no, pero si haces un cómic que esté basado un poco en la realidad. Claro, necesitas unas claves históricas, pues y una documentación. Historia o investigación, que a raíz de ahí el cómic tienes que desarrollar luego el guión, comenzar a hacer un guión, que es lo que tú pasas al dibujante. Muy bien. El dibujante recibe ese guión y tienes que hacérselo llegar para que él lo interprete y lo pase a imagen. Lo pase a imagen, muy bien. Bueno, también quería preguntar a Abdela, que por cierto sé que ganó un premio de cómic, hay que decir, ¿es así, Abdela, en Moncófar? ¿Sí? O sea que, vamos a ver, Abdela, ¿qué querías tú comentar? Pues yo me gustaría saber cuál fue tu primer cómic y cómo se llama y cuál fue tu idea. O sea, 3 preguntas en una. ¿Como autor o como lector? Bueno. Como lector fue Spider-Man. El primer cómic fue Spider-Man.
me cautivó y a raíz de ahí pues leí muchos cómics de todo tipo, desde italianos, europeos, leí Corto Maltés, que no lo conoceréis evidentemente, Flash Gordon, que era mítico en nuestra época, ¿no? Tarzán, pasé sobre todo ya al cómic americano que llegó en España de la mano de Vértice, pues sobre el año 80, 80 y algo, llegó aquí, bueno, miento, a Barcelona y Madrid llegó antes, Sí. en el año 70 y algo ya Sí. estaba aquí en España, en Barcelona y Madrid. A los pueblos, y la ciudad pequeñita tardó más en llegar, los 80. Y ahí ya me pasé al americano, me cautivó el cómic americano y un poquito el manga, con el famoso Mazinger Z. Ajá, Para claro. los que tenemos una edad ya no... Famoso para nosotros, al Sí, menos. sí, No sé si edad, porque ellos yo igual no lo conozco, igual no lo pero conocen. claro, tengo una edad. Sí, sí. Es un poco como lector, ¿no? Como autor, lo primero que yo hice como autor, bueno, he creado varios universos, pasa que no he tenido suerte, no me he convertido en Stan Lee, no he tenido esa suerte, pero he creado varios y fue publicando en revistas, pequeñas revistas. E incluso creé una, se llamaba Área 51, y ahí lo que se hace mucho en España, pues tú creas pequeñas historias, autoconclusivas, a lo mejor máximo de 7 páginas, como mucho, y la publicas en la revista que te van dejando. Claro. Ese fue quizá un poco el inicio mío como autor. Luego se verá que me puse como editor y ahí me quedé también con los derechos de un cómic mítico español, Guerrero de Antifaz, Muy bien. y los personajes de Sí, Manuel sí, Gago, sí, Misterioso X, Corsario sin rostro, Sí. etcétera, y propios. Me publiqué de Principito, tengo un cómic de Principito, de Sherlock Holmes, también tenía un cómic, entonces empezamos un poquito, pero Sí, sí, sí. debido al... Firma y explicas, ¿vale? Ahí va, 1, 2. Mira, para que tú veas la pregunta, un cómic europeo, podría ser este, Batman, lo hicieron un especial cuando hicieron con el Caballero del Dragón, con especial San Jordi, y si ves el tamaño que tiene, es más tipo folio. Tú ves un cómic intermedio, aunque se publica en América, de DC, de Batman Begins, de la adaptación de la película, para que luego veáis como la diferencia que hay de un cómic a una peli, y en cambio un cómic puro americano, para que tú veas la diferencia de tamaño, el de Hulk, por ejemplo, también adaptación, mira la diferencia de tamaño que tiene. Entonces, aquí sería imposible meter 11 viñetas. En cambio aquí te podrían coger 11 viñetas, porque hay algunas que son muy pequeñitas, que a lo mejor es simplemente el rostro de una persona. Entonces sí que te podrían coger. Esa es la diferencia de las viñetas que hacen los americanos con nosotros. Bueno, fijaos, oyentes de Radio Armilles, la cantidad de cosas curiosas que estamos aprendiendo en el momento, con lo que explica Sí. José. Sí. Espera, firma y explicas, ¿vale? Ahí va, 1, 2. Mira, para que tú veas la pregunta, un cómic europeo, podría ser este, Batman, lo hicieron un especial cuando hicieron con el Caballero del Dragón, con especial San Jordi, y si ves el tamaño que tiene, es más tipo folio. Tú ves un cómic intermedio, aunque se publica en América, de DC, de Batman Begins, de la adaptación de la película, para que luego veáis como la diferencia que hay de un cómic a una peli, y en cambio un cómic puro americano, para que tú veas la diferencia de tamaño, el de Hulk, por ejemplo, también adaptación, mira la diferencia de tamaño que tiene. Entonces, aquí sería imposible meter 11 viñetas. En cambio aquí te podrían coger mucha demanda, Mucha competencia. mucha quizá. competencia y poca venta, digamos, de cómic, entonces se selecciona mucho. Y los americanos, por ejemplo, son muy sibaritas. Sí. Los americanos es muy difícil llegar a América, triunfar en América, aunque hay pequeñas editoriales independientes Sí, que sí, se puede sí, llegar, sí, pero sobre todo como guionista. Ya. Porque América exige que hables y que sepas cómo piensan por cada zona Sí, americana. Sí, sí, sí. Entonces, si hablas en Texas, tienes que ser como lo hablan los tejanos y es muy difícil. llegar. muy bien, y es muy difícil, vale, vale. ¿Cuántas horas trabajas en un cómic? Interesante, interesante. Mira, muy buena pregunta, esa Muy pregunta buena. es muy buena pregunta. Porque, y no es por desilusionar a ningún niño o adulto incluso que quiera meterse en el mundo del cómic, pero se trabajan muchísimas horas en un cómic, muchísimas. Mucho más de lo que la gente piensa. El cómic no es solamente, la gente piensa que se hacen dos garabatos, se dibuja, ¿no? Se da un poquito de color. Como hablaba antes, de dibujante, trabajan muchas horas. Tú tienes que dedicar muchas horas a investigación, a hacer el guión, escribes, corriges, porque tienes que tener un corrector, tú mismo corregírtelo y luego un corrector que te lo haga correcto para cuando sale al mercado. Dibujarlo, te hacen, no me lo he traído, porque no pensaba ir por ahí, pero te hacen varios bocetos. El dibujante, el primer boceto que te hace cuando te lo presenta es el típico monigote del ahorcado que digo yo, pues un poco más o menos, a no ser que el dibujante sea más. Tú lo tienes que ver, decirle si ves bien la viñeta como la ha planteado, la tiene que modificar, hace un sucio. De ese sucio hace un boli azul, que le decimos, para luego poder borrar el boli azul al pasarlo gráficamente. Lo termina dibujando ese cómic. Y luego se transforma en el cómic final. No, que va, todavía queda mucho. Todavía queda un proceso. Todavía una otra forma, él lo dibuja, se le da tinta a ese cómic
y una vez se da tinta y está corregido, evidentemente, se pasa a dos procesos. Uno es el rotulador, que sería el que pone la letra del cómic, y el colorista, que le da color al cómic. Una vez puesto tinta, color, se tiene que maquetarlo con el cómic. Claro. Luego lo coges, tiene que hacer la maquetación para mandarlo a imprenta. Y la imprenta tiene luego que volver, se podría decir, a remaquetarlo en cierto modo, porque tiene que ir por múltiplos de 4. No puede ir, tiene que ser la página por múltiplos de 4 para que luego puedan imprimir a ellos y montar el cómic. Fijaos qué importante lo que está diciendo. Estamos hablando de múltiplos de 4. Lo digo porque fijaos hasta qué punto entra incluso las matemáticas, ¿no? Sí, tiene que entrar porque la página tiene que tener que ser de múltiplos de 4. Claro. Las viñetas, por ejemplo, tiene que saber que no son más de 7. Te tiene que mover entre, si es un splash, una viñeta toda, máximo 7 para que no se haga cansino pesado. En Europa, por ejemplo, como es más grande, es un poquito más grande, entonces sí que se admiten hasta 11 viñetas, pero normalmente si no es en Europa no se trata nunca de ese tipo de cómic. Entonces, si tú lo haces en América, si fueras a América, lo máximo es 7 viñetas, ¿verdad? Se podría hacer alguna más, si haces una viñeta rota que se llama, algún tipo, pero normalmente nunca se pasa de 7 viñetas, nunca se pasa, porque además el cómic americano es pequeñito. Si tú ves, mira, para que tú veas la pregunta, un cómic europeo podría ser este, Batman, lo hicieron un especial cuando hicieron con el Caballero del Dragón, con especial San Jordi, y si ves el tamaño que tiene, es más tipo folio. Tú ves un cómic intermedio, aunque se publica en América, de DC, de Batman Begins, la adaptación de la película, para que luego veáis cómo la diferencia que hay de un cómic a una peli, y en cambio un cómic puro americano, para que tú veas la diferencia de tamaño, el de Hulk, por ejemplo, también adaptación, mira la diferencia de tamaño que tiene. Entonces, aquí sería imposible meter 11 viñetas. En cambio aquí te podrían coger 11 viñetas, porque hay algunas que son muy pequeñitas, que a lo mejor es simplemente el rostro de una persona. Entonces sí que te pueden coger. Esa es la diferencia de las viñetas que hacen los americanos con nosotros. Bueno, fijaos, oyentes de Radio Armelles, la cantidad de cosas curiosas que estamos aprendiendo en un momento, con lo que explica José. Estábamos comentando sobre los mangas en países orientales, Japón, China. ¿Qué comentábamos sobre los cómics allí, José? Sí, le estás comentando a Sergi, pues que aunque es verdad que el manga viene de Japón, es muy japonés el manga, pero los chinos tienen una curiosidad, una forma muy curiosa de leer cómics. Ellos gastan un cómic muy pequeñito, de bolsillo, como la antigua novela que tenemos aquí de bolsillo nosotros, y ellos como gastan el monedero, el tamaño del monedero. un poquito más grande, digamos. Ellos lo gastan, son historias autoconclusivas que le dé tiempo mientras van a trabajar, por ejemplo, en el metro. Ellos se sientan en el metro, sacan el cómic, lo leen rápidamente, lo vuelven a guardar en el bolsillo y van a trabajar. A lo mejor terminan de trabajar, pues un poco cómo se hace la viñeta, el dibujo, la página, la letra. Mira, eso es lo que ocurre cuando tú escribes, por ejemplo, en un libro, tú tienes la libertad de la palabra para poder escribir, describir, digamos, y que tú te imagines con tu imaginación, ¿no? Qué está haciendo el personaje, por dónde se mueve, o la situación en la que se encuentra. En el cine, evidentemente, tenemos la imagen viva, es decir, tú estás viendo a la persona que se mueve, estás viendo cómo se mueve, dónde se encuentra, lo que tiene alrededor, pero claro, ¿cómo hacemos esa mezcla de las dos cosas? ¿Cómo cogemos lo del libro y lo de la película y lo mezclamos? Y para eso no está el cómic, ¿no? Aquí he traído, es que es Hulk, adaptación oficial de la película, por ejemplo, la primera película de Hulk. Entonces tú tienes que describir la misma escena que tú ves en el cine, pero la tiene que hacer una persona. Un poquito más grande que eso. Es el momento de Elena, ¿no? Elena, ¿qué querías comentar? Vamos allá. Yo te quería preguntar si planificas antes las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha. Hay dos cosas. Muy buena pregunta. Surge sobre la marcha ciertos detalles de la historia, pero tiene que planificarla, evidentemente, para que salga bien el cómic. Sí es verdad que los guionistas tenemos no sé si una costumbre buena o mala, no sé, ¿no? Pero nos fijamos mucho en la gente, en lo que hace. Observamos mucho, porque eso nos da luego lo que tú decías, de que podamos planificar alguna historia. Entonces nos fijamos cómo anda la gente, cómo se expresan, cómo están a lo mejor en un bar sentado, además, porque luego incluso el dibujante más que el guionista, porque luego eso lo puede plasmar a la hora de dibujar las expresiones corporales y demás. Pero la historia sí es verdad que tiene que planificarla, porque si no sobre la marcha, si no es un cómic pequeñito, una tira de prensa, algo tipo humor, tal, que sea muy rápido. Si haces un cómic grande, un cómic
comida que tenga pues de 30 a 60 páginas, novela gráfica, ¿no? Ahí si no la planificas se te puede ir. Se te puede ir. y hacer Pero es verdad desmadre de que, principio a sí, fin. es verdad, si perdonas, por la parte que también conozco, más la de escribir relatos, novelas, que a veces los personajes, la historia, toma un poco casi vida propia. Es como que van creciendo sobre la marcha y habías planificado muchas cosas, pero es verdad que ellos como que de alguna manera crecen también. Sí, sobre todo en el tema de escritor, como Sí. digo, de libros, sí que ocurre más. Sí. El guión quizás sea un poquito más plano, Más un poquito plano. más plano que el Más libro, ¿no? planificado. Porque tienes la imagen. Sí, claro, y te condiciona por Sí, ahí. te condiciona un poco porque tú te estás ayudando de la imagen. Claro. Y un escritor no. Va antes Un la escritor imagen tiene que- que decirlo todo a raíz de historia, Sí, sí, tiene sí. que describirlo todo. Sí. Entonces el personaje crece en esa descripción. Sí. También si primero va la imagen y luego la historia, o la o sea, primero la historia y luego ya la imagen. O simultáneas, ¿o qué? Sí, podrían Claro, ser o a la simultáneas, vez. pero sí es verdad que normalmente primero va la historia, normalmente, ¿no? Hay algunos dibujantes que ellos solos lo crean todo, dibujo, guión, etcétera, y sí que a lo mejor ellos en su mente pueden tener y que dibujen primero la historia, ¿no? Porque lo tienen en su mente. Pero sí es verdad que por norma general Es más primero va la fácil, ¿no? historia Sí, y a raíz de esa historia Sí. crecería luego ya el cómic. Ahora que nombras ese tipo de dibujantes, estoy pensando en Ibáñez. Creo que podría ser uno de los Por ejemplo, que Ibáñez- parece que todo su mundo, ¿no? Porque él se encargaba de todo, ¿no? Sí, Ibáñez además era un monstruo, un porque, monstruo. Es un monstruo, Es un monstruo. eso era, porque lo hacía todo él y sí que más o menos lo hacía sobre la marcha. Ibáñez sí que lo hacía, lo que decía antes Elena, Sí, era, una capacidad. él veía a lo mejor el mundial, veía una noticia en el periódico, eso además, algo, sí. y a raíz de ahí él crecía en su mente y te hacía una historia de Mortadelo, por ejemplo. Sí. Y te ponía la historia y te la ponía. Sí. José, por ejemplo, si sale la noticia de las elecciones, Ibáñez haría un cómic de las elecciones. Totalmente. Ibáñez es un monstruo que era capaz de hacer eso y más. Es decir, él veía la noticia. Ahora hay una noticia que si había un pucherazo, por ejemplo, había un pucherazo tal, él cogía esa noticia, simplemente el hecho de que en un periódico saliese la posibilidad de un pucherazo y él ya hacía un cómic de Mortadelo. Sí. Y lo basaba en ese pucherazo que fuera mentira, da igual, él lo basaba. Y te hacía pues el día a día, Una y lo hacía muy historia. rápido. Y por Ibáñez- ejemplo, las elecciones españolas, si en su época, si salían en el periódico, él se inspiraba y lo hacía como Mortadelo y Filemón. Bueno, yo creo que Ibáñez se inspiraba, lo hablo, que en este caso no lo conozco personalmente, pero lo hablo porque se inspiraba de cualquier cosa, incluso de un comentario, de un, como decían antiguamente, de un chascarrillo que decían los abuelos, de una noticia, del pensamiento que podía tener en aquel momento España. Yo creo que se inspiraba porque hacía de nada, te sacaba un cómic de Mortadelo. historia. Vale. Bueno, ¿nos podrías explicar un poco cómo se hace la viñeta, el dibujo? La página, ¿no? Cómo se Página. monta todo. A ver. Mira, Vamos a ver. eso es lo que ocurre cuando tú describes, por ejemplo, en un libro, tú tienes la libertad de la palabra para poder escribir, describir, digamos, y que tú te imagines con tu imaginación, ¿no? Qué está haciendo el personaje, por dónde se mueve, o la situación en la que se encuentra. En el cine, evidentemente, tenemos la imagen viva, es decir, tú estás viendo a la persona que se mueve, estás viendo cómo se mueve, dónde se encuentra, lo que tiene alrededor, pero claro, ¿cómo hacemos esa mezcla de las dos cosas? ¿Cómo cogemos lo del libro y lo de la película y lo mezclamos? Y para eso no está el cómic, ¿no? Aquí he traído, veis que es Hulk, adaptación oficial de la película, por ejemplo, la primera película de Hulk. Entonces tú tienes que describir la misma escena que tú ves en el cine, pero la tiene que hacer una persona. ¿Qué hacemos los guionistas en ese caso? Si tú puedes reducir, es decir, una persona en el cine bajaría la escalera, le daría, por ejemplo, un beso a su hijo, cogería las llaves, el maletín y seguía. Entonces nosotros lo que hacemos es reducir. Baja la escalera, al bajar la escalera aprovechamos y le da el beso al niño, entonces tú haces como un plano secuencia donde el niño ya le ha dado el beso para despedirse y el hombre a la vez cogería el maletín y las llaves, por ejemplo, a la misma vez. Aunque no sea algo que usualmente se haga, pero en el cómic hacemos eso, para que tu imaginación vea que es una secuencia en la viñeta. Y él cogería y se iría. Y la juntarías. Muy bien, aquí sí ves, por ejemplo, en este cómic que os he traído de Hulk, para que veáis, cuando al final él se enfrenta al villano final, pues, cuando su padre se enfrenta al villano final, veis que es muchísimo más reducido que lo que se vio en la película. Enséñalo a la cámara. Ahí es muchísimo más reducido que lo que en la película se pudo ver. Además, muchas veces pasa de que en la película queda como feo, pero aquí si veis, por ejemplo, la escena cuando se enfrenta a los perros, queda más impresionante, más bonito. Llega un momento que él, cuando se enfrenta a los perros, estos que le manda también el malo de la peli, que digo yo, y él defiende a su chica,
Los cámaras quedan fantásticos, quedan impresionantes. Todo verde, todo tal. Cuando esta escena en la película fue muy criticada porque quedó muy fea esta escena en la película, muy flojita, los perros se veían que eran como falsos, y os dais cuenta que la escena de la película fue muy larga, y en cambio aquí... En cambio es una viñeta, y con un impacto... Una página, no hay más. Él se enfrenta en una página, vence a los perros, y defiende, y está termina. Esa es la diferencia entre lo que sería cómo describir una escena en un cómic o una escena en una película o en un libro. Sí, estos días ellos precisamente están haciendo unos cortos en inglés, ¿verdad? Y estábamos hablando el otro día de planos cortos, americanos, secuencias, traveling, todo aquello, porque tiene mucho que ver, como comparte con el mundo del cómic algunos códigos. Aquí os traigo también para que lo veáis, los globos, cartelas, onomatopeyas, que se hace, como dice Pascual, ¿veis? Pues nos ultimó, igual que en el cine, esto en un libro escrito evidentemente no se gasta el tipo de plano. El escritor tiene que describir hasta la saciedad para que la persona lo pueda imaginar. Nosotros cuando pasamos a un dibujante sí que ponemos pues, plano americano, plano general, entero, cada plano pues, evidentemente significa una cosa diferente. Entonces, vosotros veis por ejemplo, plano panorámico, mostraríamos una escena amplia, panorámica, el general, aunque es parecido, pero eso se va a ver al personaje completo acompañado de un fragmento del espacio que lo rodea, a diferencia del panorámico. En el panorámico tiene toda la panorámica, mientras que en el general tú verías el personaje y un fragmento que puedes aprovechar para poner detrás a un villano que ataca, lo que sea. Luego tienes el americano, donde se presentan los personajes de rodilla hacia arriba, lo presentan desde abajo hacia arriba el personaje. Después da amplitud y mover ahí, pues, para que la imagen tuya, cuando tú captas con la imagen, veas a lo mejor más amplio. Sobre todo eso con Spiderman funciona mucho. Spiderman lleva a Nueva York a la espalda siempre va con el edificio y se gastan mucho los planos y demás para darle más efecto de movimiento y demás a Spiderman. Luego estamos picados, luego estamos... Bueno, hay muchísimas cosas, ¿verdad? La verdad es que uno lee el cómic y no se imagina la cantidad, ¿verdad?, de trabajo y de cosas que hay detrás de un simple dibujo para transmitir. Y luego lo leas tan tranquilo en tu cama y dices, esto no cuesta nada de hacer. ¿Verdad? ¿Que da esa impresión? Que tú lees el cómic y dices, 30 páginas, estas 30 o 24 páginas es americano, esto tiene que haber hecho la persona... en una tarde, ¿no? En una tarde, de hecho, ¿no? Y en realidad lo hace, por ejemplo, en 6 días. No, que va mucho más, He puesto un ejemplo de un cómic corto. Pero os puedo decir que hay cómics que en Europa, hay cómics que tardan hasta un año en hacerlos. One year. Sí, señor, one year. Hasta un año... Hasta un año en hacer un cómic. En Europa lo normal estamos hablando de 6 meses a un año. Tiene que planificarlo, porque cuando tú quieres que salga al mercado, sabes que tiene que estar unos 6 meses, un año anterior, preparando todo ese cómic. Los americanos es verdad que hicieron, Marvel fue la creadora de esto, el Bullpen Marvel, que lo llamaron ellos, hicieron una cosa que era como si fuera una especie de trabajo en cadena que hicieron ellos, los americanos, ¿no? Y aún así a veces funcionaba mal. Porque había trabajadores que se ponían malos, se enfermaban, o simplemente ese día no tenía ganas de trabajar el trabajador, y entonces había veces que no llegaban a tiempo. Por ahí eso inventaron el relleno de historia. Por si no llegaban a tiempo, poder rellenar toda esa historia o meter a otros personajes, dibujantes que tenían menos... experiencia. No experiencia, sino menos caché en ese momento, menos nombre en ese momento, y entonces a lo mejor lo metían para aprovechar y que la gente lo fuera conociendo junto al dibujante que tenía más nombre. Pero Marvel, a ver, voy a hablar un poco más de Marvel, ¿no? Cuando tú trabajas para Marvel o trabajas para DC, hay veces que, aunque la palabra suene fea, prácticamente estás esclavizado, entre comillas, porque los tiempos que tienen son unos márgenes muy pequeños, tiene Marvel. A veces te dicen, necesito 5 páginas, pero para ayer. Para ayer, no para hoy. Y hay dibujantes que, me contó una historia uno, que tuvo que hacer 5 páginas para un cómic de X-Men, y la tuvo que hacer una noche. Entonces, al hombre, cuando terminó, tuvo que rodearse el brazo de hielo porque le dolían los músculos y no podía dibujar más. Entonces, incluso le bajó mucho la calidad de la primera página a la quinta porque la tuvo que hacer en una noche, porque tenía que terminarlo y tenía que salir al mercado. Y entonces él tenía todo el brazo cubierto de hielo, se hizo una especie de cobertura de hielo y iba dibujando como podía para terminar 5 páginas. Y poder presentar a Marvel. Fíjate, el otro día José nos explicaba, María Griñó, que estuvo en la época en que los dibujos animados se hacían cada dibujo, ¿te acuerdas? Y dice, ella trabajó de intercaladora, de las que meten las 23 o 24 imágenes para cada movimiento. Eso ellos ya no se imaginan. Hoy en día, bueno, ya entre ordenadores y tal, pues ha superado un poco, pero bueno, aún así estamos viendo como el trabajo es ímprobo, ¿no? El trabajo es muy grande. Se probó si hace un cómic, al final no se hizo. Yo tuve el privilegio de hacerlo, le llamamos intro cómic, se le llamó,
al final no se hizo, era parecido a esos dibujos antiguos donde se hacía con el ordenador. Cada vez que tú das a intro, el ordenador movía algo de la viñeta, pero a lo mejor la viñeta estaba estática y salía simplemente un rótulo, salía una onomatopeya, un movimiento de espada. Eso lo rotulé yo, ese cómic, y para rotularlo fue un trabajo, como decía antes, el esclavo, ¿no? Tú piensas que un cómic tiene 30 páginas. Cuando tienes que rotular, maquetar y montar esas páginas, una sola página se convertía a lo mejor en 8 páginas. Porque cada vez que ponía un bocadillo, yo tenía que hacer otra página nueva, creo que decía esta chica que vino. Yo tenía que hacer otra página nueva para poner la página previa sin el bocadillo y la siguiente página con el bocadillo. Si luego introducía la onomatopeya, era una página más. Y tenía que rotular cada página nueva para luego montarlo y que el ordenador viese todo como uno, como un bloque. Y que tú cada vez que le dices al intro, el ordenador te dijera... Te fuera haciendo el movimiento. Y como en la hacen... Ese es fácil de hacer, ese sí es fácil, porque ese lo hace un programita de ordenador. Hoy en día tú se lo pones en vídeo y lo que te haces como un montaje, ¿no? Ese sí. Pero el otro que decía Pascual, que se hacía antiguamente en los cómics, es muy parecido. O sea, una vez jugado cuando ponéis dibujos en un folio y hacéis un dibujo, lo movéis y lo vais pasando, pues muy bien, sería parecido a eso, sería parecido a lo que decía Pascual. Un pequeño inciso nada más, antiguamente en los efectos especiales, yo eso comentaba a mi hijo y se quedó alucinado, muchos de los monstruos, King Kong por ejemplo, Godzilla, ¿no? Se hacían con plastilina. Y había gente que tenían que mover un poquito igual, pero el brazo del muñeco de plastilina y hacer una foto para luego montar el efecto especial de la película. Increíble, ¿no? Bueno, Abdela, sí. Pues yo también quería saber, ¿me podrías decir algún truco para que atraiga a la gente con el título solo? Es muy difícil. Es muy difícil acertar. A veces tú haces un cómic que te piensas que va a ser el mejor cómic del mundo y no sabes por qué a la gente no la atrae. Luego haces un cómic, a lo mejor tú piensas que esto lo he hecho yo por un rato que tenía ahí, que no sé editar, y a la gente le gusta. Yo vi un cómic que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre del cómic, pero era un pistolero que lo habían hecho con los muñequitos del ahorcado. Imagínate, 2 patitas, tal, el sombrerote, y a la gente le encantó. A la gente le encantó. Y hay gente que se pega un trabajazo sobre el cómic y no le gusta a la gente. No. Es difícil de... Es verdad que lo que tú dices, sí es verdad que es un título impresionante. Como cuando Spider-Man, el The Amazing Spider-Man, ¿no? El increíble Hulk, eso sí es verdad que atrae un poco a la gente, el color vivo, la portada es muy importante. Si tú no tienes una buena portada, la gente no la atrae y no va a mirar dentro. Y luego va muy de la mano, yo he rotulado, he hecho de todo, pero va muy de la mano el guión y el dibujo. Lo primero que te atrae es el dibujo. Tú verás un cómic, si no tiene un buen dibujo y tiene un dibujo feo, no te gusta. Y luego ya, posterior, el guión. Pues tiene un buen dibujo, pero tampoco tiene una historia detrás. Pues, aunque hoy en día ha cambiado mucho. Hoy los niños os fijáis mucho más en el dibujo que en la historia, hoy en día. Os atrae mucho más, pues, yo que sé, un superhéroe, un villano que sea impresionante, que tenga un dibujo impresionante. Por lo tanto, sí que lleva un poco de razón la pregunta tuya de que si tienes un buen dibujo, una buena portada, un buen título, evidentemente se supone que atraerán más al lector que lo contrario, ¿no? Pero realmente nunca sabes cuándo vas a acertar y vas a encontrar algo que le gusta a la gente. ¿Y a ti te gustaría participar en un torneo de cómics internacional? Buena pregunta. Claro, mostrarme, por supuesto. Y sobre todo ganarlo, ¿no? Ya. Y ya si lo gano, bueno, eso por supuestísimo, pero es difícil porque, claro, date cuenta que ahí te enfrentarías a gente bestial. Yo me considero un pescadito, que digo yo más, en ese océano inmenso de dibujantes, escritores, de todo. Pero lo importante es, si participaras en eso, lo importante sería participar y hacerlo bien. Por supuesto, yo siempre digo que lo importante es participar y que tú tengas la satisfacción de que has hecho un trabajo bien hecho, ¿no? Claro, a todos nos gusta ganar, evidentemente, ¿no? Pero lo importante es participar y hacerlo bien hecho, evidentemente. Vamos con Elena, que quería comentar una cosa. ¿La historia del cómic es reciente o viene ya desde hace tiempo? Desde antiguo. Pues, buena pregunta, porque la historia del cómic realmente es mucho más vieja de lo que la gente piensa. Realmente. Si yo te digo de la pintura rupestre, pues no es un cómic, ¿no? Pero en realidad se considera hoy en día que sería el primer cómic que se creó, porque hay pinturas rupestres donde se muestra una acción, a lo mejor de gente cazando o cómo se vivía en aquel tiempo, y de hecho se considera como antecedente del cómic. Además, la pintura rupestre, las vasijas griegas y la columna, que comentaba un poquito, de la cultura trajana de Roma, donde el emperador Trajano, él mandó esculpir la narración de su victoria a los dacios.
Entonces, esa victoria, él ya hizo un cómic en esa columna, Sí, sí, que sí, se puede ver. sí. Y en la Edad Media, que lo comentaba antes con Sergi, de que había mucha gente, evidentemente, analfabeta, ¿no? Había analfabetismo, entonces no sabían leer. Exacto. Entonces se utilizó mucho el cómic, sobre todo a través de las iglesias, Claro, cuando exacto, hacían los retablos, los retablos, sí, sí, para poder mostrar a la gente la historia ante Exacto. su falta de no saber leer, etcétera. Exacto. Y se puede decir que el cómic se remonta a aquel tiempo. Imagínate si es viejo el cómic. Sí, sí, fijaos, para los oyentes de Radio Armilles que pensaban que esto es una cosa muy reciente, pues ahí tenemos unos antecedentes que se remontan al principio casi de nuestras historias y de nuestra historia. Bueno, estamos ya ahora sí acabando, José, hoy. Nos faltaba alguna pregunta para colofón de nuestra súper interesante racó literaria de hoy, hablando de cómic. Y Adela, ¿tú querías comentar? Venga, vamos allá. Yo tengo un cómic sobre los videojuegos. ¿Tú tienes algo que relacione con algo que te guste, deporte o algo? Yo tengo, te diría que tengo pues unos 500 cómics en casa, más o menos. Más o menos. Evidentemente, guardado en caja, la mujer no me deja que lo tenga ya en la estantería, porque me ha dicho que son muchos. Y luego en disco duro tendría pues otros 500 o cerca de 1000, más o menos. Me ando por ahí 800, 900 más o menos de cómic. Los tengo variadísimos, desde humor, deporte, historia pura y dura, es decir, cómic de historia, de todo tipo de cómics, superhéroes por supuesto, me encantan los superhéroes, ¿no? Manga, etcétera. Le digo, tengo una barbaridad de cómics. Ya estarías un año leyendo José. cada Leía libro. mucho. Muchos. A vuestra edad, yo terminaba Sí. del cole, me iba a casa y yo tenía dos aficiones. Que en mi tiempo era el fútbol, con los colegas, con los amigos. Sí, Yo sí, llegaba, sí. pues me hacía mi mamá la merienda, un bocata de aceite, Sí, chocolate, sí, por ejemplo, sí, que era sí, muy típico sí, en otro sí, tiempo, sí. y me iba un ratito a jugar con los amigos. Luego tenía mi tiempo de estudio, evidentemente, y luego Y ya. luego a pues, ver, y yo escribir. devoraba cómics. Sí, Los sí, cómics sí. eran- José, Sí, sí. entonces, tú si tuvieras un cuarto en tu casa vacío, tú lo meterías, pondrías estanterías y pondrías los cómics. De hecho, tuve uno, Prácticamente. porque me he mudado, tuve uno en la anterior casa, en el estudio que tuve, una biblioteca, y la tenía llena de libros de cómic. Porque no solamente, también me gusta el libro, tengo Don Quijote, por ejemplo, tengo libros digo, incluso de Kafka, que yo todavía no sabrán quién es Kafka, pero que es dificilísimo de leer este hombre, y la tenía llena de libros, de cómic, de todo ¿Y eso. de magos también? Me encanta la magia. Fíjate, Abdela lo dice por la algo, historia ¿no? de Terramar, la historia de Terramar, me encantaba la historia de Terramar. Bueno, eso fue previo a Harry Potter. De Harry Potter fue la fama, bien, ¿no? Pero, sí. Es que Abdela es un apasionado de la magia. y pero hemos las tenido- historias de Terramar eran sí. fantásticas. Hay Sí, muchos sí, sí, frikis sí. de Harry Potter aquí. Sí, es verdad. Hay Sí, muchos fans, sí. ¿no? De Harry Potter, ¿no? Hernán es uno de ellos. Hernán, ¿tú qué querías comentar? Ahora de Harry Potter, ¿estás diciendo algo? ¿Qué decías? No, que justo ahora que estábamos hablando, que yo justamente ayer me terminé el cuarto libro. Ah, vale. Es que por si nuestros lectores o oyentes no saben, aquí hay gente que se lee libros de Harry Potter de estos de 600 páginas, ¿verdad? Sí, 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 libros Sí, que no sí, son sí, pequeñitos. que no son libritos de... No son pequeñitos, ¿no? No son pequeños, ¿no? Bueno, pues José, no sé si querías añadir alguna cosa. Bueno, aquí estamos, sí, hablando ya... Del cine para que veáis Yo, estas yo- estaciones. yo quiero verme el libro de Batman en Barcelona. Bueno. Yo os he traído, que lo veáis, es un tochazo. De hecho tengo varios en casa. Ah, sí. Pero Marvel, lo tengo de Marvel porque el EDC es carísimo, es una barbaridad lo que Sí. cuesta. Y este, por ejemplo, son las crónicas de Marvel. Esto es un libro, como veréis, Claro. que te cuenta toda la historia, no solamente de los personajes, sino de la propia editorial. Ah, claro. Es Bueno, hace crónica- poco el que murió es el editor... Stan Lee. ¿Verdad? Hace poquito, ¿Veis? sí. Os cuenta cómo fue al principio, año 1939, cuando empezó Timely, que se llamaba Timely, la década de los 40, cuando estaba, pues, cuando la guerra contra Hitler y demás, que ellos usaron mucho el cómic para apoyar Capitán los América. soldados. Sí, Capitán América fue realmente como, se puede decir un panfleto, se puede decir, que fue sí. de apoyo De a los apoyo. soldados para que tuviesen ánimo y siguieran luchando. Fue, sí, sí. Y ellos luego esto lo reciclan una vez que hay momentos que en el cómic americano entra una cosa que se llama el Comic Code, el código de cómic, donde no se permite violencia, sexo, Sí, sí. etcétera. Entonces, eso lo prohíben. Entonces, llega un momento que no saben cómo hacer historias y ahí desaparecen los superhéroes. José, Entonces, cuando vuelven los superhéroes, DC no termina, no lo desaparece, es la única editorial que los mantiene, los superhéroes, pero Marvel no sabe cómo hacerlo, entonces desaparece. Cuando se convierte de Team Media Marvel, entonces en este caso es cuando ellos luego en el 60, ya otra vez que DC triunfa, recuperan a sus superhéroes, incluido por ejemplo Capitán América, Namor, José. Torcha y demás. José, entonces cuando estaban cuando Marvel en la década de 1941
se consideraba a Hitler como el diablo. No sé si el diablo, pero el malo, el villano por excelencia sí. Casi. Para que veáis, cuando al final él se enfrenta al villano final, pues, cuando su padre está se enfrenta al villano final, veis que es muchísimo más reducido que lo que se vio en la película. Enséñalo a cámara. Ahí es muchísimo más reducido que lo que en la película se pudo ver. Además, muchas veces pasa de que en la película queda como feo, pero aquí si veis, por ejemplo, la escena cuando se enfrenta a los perros, queda más impresionante, más bonito. Hay un momento que es cuando se enfrenta a los perros, esto que le manda también el malo de la peli, que digo yo, y él defiende a su chica. La buscamos en un momentito. Te corta un momento para que lo busques. Aquí lo voy a Aquí. botar fuera. Veis que los perros quedan fantásticos, quedan impresionantes. Todo verde, todo tal. Cuando esta escena en la película fue muy criticada porque quedó muy fea esta escena en la película, muy flojita, los perros se veían que eran como falsos, y os dais cuenta que la escena de la película fue muy larga, y en cambio aquí Cambiáis una viñeta. es una página, no hay más. Él se enfrenta a una página, vence a los perros, y defiende y está y termina. Esa es la diferencia entre lo que sería cómo describir una escena en un cómic o una escena en una película. No sé, José, si querías añadir algo más. Estamos Sí que siguiendo... quería para que lo Sí, sepan, comenta, dinos. para que lo sepáis, quién fue el padre, digamos, ¿no? Sí. de todos los superhéroes, el papá, digamos, ¿no? Que fue Superman. Superman fue el primer, se puede considerar el primer superhéroe. Se selecta la película también, la adaptación. Su primer superhéroe se puede decir, porque quería recordar, pero lo miro aquí un momento. Estamos entrando en la recta final y José quería comentarnos un poco la evolución, ¿verdad?, del superhéroe. José, vamos allá. Muy bien, el superhéroe se hizo en América, nació en América, y se puede decir que el papá de ellos es Superman. Cuando Joe Shuster y Jerry Siegel en Action Comics, en el año 1938, se le ocurre crear ese personaje, Superman. En aquel momento las ventas de cómics más o menos en toda Norteamérica estaban por unos 200.000 ejemplares más o menos, y de repente Superman empezó a vender 500.000 ejemplares. Y no se preguntaron, no saben por qué. Al año siguiente, en el 39, en Detective Comics, sacan Batman. Más o menos igual, es decir, un éxito tremendo. Entonces se dan cuenta de que la gente, de algún modo, le gusta ese género y quieren ese género. Sí. Como dije antes, hay un momento donde el superhéroe se viene abajo por el Comic Code, por la censura que hubo. Y a raíz de ahí pues se vende mucho cómic del oeste, de historia romántica, de terror, y luego ya resurge después de eso en el 60, creo recordar de cabeza ahora, y ahí donde Marvel ya está ya Stan Lee, que empezó, por si a los chicos les interesa, empezó como típico botones, que era el aguadero que digo, que decimos, el que llevaba el agua, el que llevaba el café, ¿no? Y al final acabó siendo, porque era sobrino, creo, del productor en aquel tiempo de Timely, y él empezó y creó Cuatro Fantásticos, él creó a la familia. En aquel tiempo, más y nada menos, ¿no? Estamos muy en lo más, ¿no? En aquel tiempo los superhéroes lo crearon siempre basándose en lo que pasaba en el mundo. Stan Lee, ya terminamos, él creó los Cuatro Fantásticos, representaba a la familia. Spiderman era el jovencito que estaba en el colegio, que llevaba gafas, que era un empollón en aquel tiempo, y le pegaban, le abusaban de él, le hacían bullying. Los X-Men eran los raros, lo que eran los hippies, los raros, ¿no? Los Vengadores eran evidentemente los del Estado, los grandes, ¿no? Capitán América representaba a América, Iron Man era el millonario, y todo lo hacía así. Sí, es verdad. Nunca había parado a pensarlo hasta ese punto, Hulk era la ira, la rabia, era la persona que era aún sabia porque era un doctor, era iracundo y se dejaba llevar por la rabia, ¿no? Y él lo hizo todo de esa manera. Y por eso yo creo que Marvel triunfó. Tuvo ese triunfo. Porque Marvel, al contrario que DC, en aquel momento lo basó todo en la vida real. En historias reales, creo que le comentaba yo. Y eso es lo que llegó, ¿no? A la gente le llegaba mucho. Hay un momento que tú te imaginabas que si mirabas por la ventana, en algún momento podría haber Spiderman balanceándose por allí, por la ventana. Sí. Bueno, el caso, lo único que no hemos comentado, bueno, hay muchas cosas, pero yo recuerdo un personaje que a mí me encantaba, no sé si compartes la versión española, el Capitán Trueno, por ejemplo, Jabato, aquellos cómics, bueno, los devorábamos en aquella época. ¿Tú me digas? Ya, sí. Pues sí, Paco, porque como comenté antes, los orígenes del cómic, que se venía de la Edad Media, incluso de las pinturas rupestres, cuando aparece el cómic, allá por el siglo XIX, ya como lo que entendemos como cómic ahora son historietas, contadas, sobre todo en tira de prensa y demás. Aquí no vamos ya vamos a pasar por Estados Unidos, ahí está Popeye, Flash Gordon, Tarzán, vamos a por Estados Unidos, salta a Europa, evidentemente, después de venir toda
todo lo que conocemos, Mickey Mouse y tal. Aquí lo primero que nos sale es Bélgica con Tintín, Spirou, Lucky Luke, los Pitufos incluso, Francia con Asterix y Obelix, era el mercado franco-belga. Italia, el famoso Corto Maltés, no sé si tú te acordarás del Corto Maltés. Italia, Doctor No, tenía un cómic más adulto, Italia era un cómic más adulto. Y de ahí nos vamos a España. Y lo primero que aparece en España es la famosa TVO, es decir, TVO. De ahí que llamamos en España, llamamos a los cómics, llamamos TVOs. TVOs. Y ahí apareció, luego como tú dijiste, pues aparece Zipizape, Mortadelo, Botones, Sacarino, Rompetechos, y nos vamos a nuestros superhéroes patrios. Como tú decías, ahí estaba pues Capitán Trueno, Jabato, Guerrero de Antifaz, Roberto Alcázar Pedrín, y llamamos a los superhéroes patrios, que eran muy diferentes a los americanos, pero eran los nuestros. Ya finalizando, Abdela quería en la última recta estaba final. viendo un cómic, Los Fantásticos, La adaptación oficial de la película primera, sí. y estoy viendo que cada vez está subiendo porque algunas veces son un poco negro así, de miedo, y algunas veces sube. Eso depende de la base que le ponga, en este caso el editor, lo que pida, y cuando lo que comentaba antes, cuando maquetas, rotulan, ¿no? Normalmente siempre el cómic se suele poner fondo blanco. Y sobre el fondo blanco metemos las imágenes, los dibujos, rotulamos, etcétera, ¿no? Pero los americanos han hecho de todo, han hecho viñetas rotas, han metido fondo negro, todo en pos de la espectacularidad del dibujo, del cómic, ¿no? Para que sea más espectacular, sea más... Entonces ellos han probado con todo. Esto, por ejemplo, que tú ves aquí, se llamaría viñeta rota. Es decir, la chica que tú ves aquí, Suston, está en esta viñeta, pero si te das cuenta, atraviesa todo su cuerpo y llega a la última viñeta. Entonces esto se llama una viñeta rota porque ella ha roto la hegemonía de la viñeta. Luego Darpur, si lo conocéis, por ejemplo, Darpur era muy típico, hacía la cuarta pantalla que le llaman, que es como si Darpur sabe que es un cómic, él sabe que está dentro del cómic y de vez en cuando se gira y habla con el espectador. Y se dirige muy bien, rompe la cuarta. Este cómic se ha hecho en América, ¿no? Estos sí, estos son americanos. Y bueno, americanos pero hechos en España, es decir, le han dado los derechos a Planeta, a Panini, etcétera. Entonces ellos lo que hacen es transcribir el cómic, lo editan aquí en España y básicamente lo que hacen es borrar el bocadillo y traducirlo, básicamente. Pero no tienen permiso para mover lo que es el dibujo, a no ser que la compañía le dé permiso, como el de Batman de Barcelona, que ahí le dé permiso o algo a ellos. Pero normalmente lo que hacen es simplemente cambiar eso. Pero dijiste que no podía ser nada así, nada malo y... No, los americanos sí que admiten escenas como un beso, como tiene aquí Reed Richards, que está besando a su esposa, ¿no? Porque ellos lo ven como algo familiar. Ellos lo ven como que es un beso a su esposa. Entonces le puede dar un piquito, que se diría, ¿no? En los labios a su esposa y lo admiten. Los americanos lo que no admiten es que se vea el cuerpo humano. Que ellos el cuerpo desnudo no lo admiten. Entonces, si sale un cuerpo desnudo, siempre verá que pondrán algo. Pondrán una sombra, pondrán un objeto, vapor, un objeto, una mesa, algo, para que no se lo vea la desnudez del cuerpo. Ellos no les gusta, no admiten la desnudez. Entonces siempre tú verás el cuerpo que está desnudo, pero verás pues a lo mejor aquí una mesa, un algo, vago, lo que sea, para que no se vea la desnudez. O por ejemplo una toalla. Claro, Muy bien. Bañador. Porque, claro, o alguien pasando. Cualquier cosa que evite la desnudez del cuerpo. Muy bien. Americanos tienen, pero aquí en América no. Se puede dar un caso de que alguna película vaya antes que el cómic, ¿no? Pero casi nunca, casi siempre es al revés. Es como el libro. Primero está el libro o el cómic y luego se adapta al cine, ¿no? Hay casos en concreto, que a lo mejor una película triunfa muchísimo y a lo mejor pues, a partir de la película un escritor o un guionista tal, haga el cómic o el libro. Es verdad. Las primeras historias de prensa con la historia original suya, como el número 1. Esto es pequeño tesoro que tengo yo, pero difícil de encontrar, evidentemente, y por supuesto que si fuera el original americano es imposible, se tiene un precio, y creo recordar la cabeza que quedan 2 o 3 nada más, de número 1. Uno tiene editorial y 1 o 2 más que lo tienen coleccionistas y a un precio desorbitado. Vamos a hablar el último de Superman, creo que fue el número 1, si yo me recuerdo, creo que estaba por $1 millón. Sí, por ahí. Te hablo de cabeza, puede ser un poco más, claro, sí. Prácticamente único, Tiene historiadores. Y este ya. hablaba, pues, está en papel que hicieron ellos, pues del origen, el origen auténtico en aquel momento, porque luego lo han cambiado el origen, evidentemente, ¿no? Claro. Y él, lo que hace en el aniversario suyo, es que él va balanceándose y contando su historia, como ocurrió originalmente cuando lo sacaron a Spider-Man. Está la famosa imagen, aquella icónica suya, de cuando lo lleva el ladrón, Spider-Man, y es como un pequeño pues, tesorete que tengo yo por ahí,
que veis que está, pues eso, en papel y tal, porque los ¿Me estás diciendo que esto lo podrías vender por 1 millón? Este no, porque esto es una copia. ¿El original sí tendrías el original? El original de Spider-Man no sé por dónde anda, pero sí, podría ser perfectamente Esas cosas las $500.000. ni se compran ni se venden, son Son tan valiosas historiadores que lo tienen, que eso ya no... que son nada ni por todo el oro del mundo, porque son cosas que tienen un valor en sí mismo, ¿verdad? No, yo si lo tuviera no lo vendería, No, lo tendría exacto. en una caja fuerte, En una caja fuerte, ¿no? con un montón de seguridad, con un ¿Verdad? seguro, Alarmas. Sí. alarma de todo, bien. De todo. El de Spider-Man, creo, te lo digo también de cabeza, no lo he visto datos, pero creo recordar que hay 2 o 3 nada más ya. Fíjate. Lo tienen un par de coleccionistas y la editorial, no tienen nada Sí, más. sí. No tienen, nadie más tiene el cómic número 1 de Spider-Man. Este que yo tengo es el número 1, digamos, pero es una copia que se Una hizo copia. con permiso de Marvel y lo sacaron el diario Marvel. Muy Lo sacó bien. este. Pero evidentemente este no tiene ese valor. Que puede ser que tenga un valor. Yo tengo una figurita, por un detalle así, tengo una figurita en casa que la hizo Planeta, cuando Panini le quitó los derechos. Era una figurita de plomo que sacó Planeta de Agostini. Creo que estaban, si no me recuerdo, a 10 euros con el fascículo, estaba la figurita. Actualmente no se pueden conseguir. Panini, cuando cogió los derechos, obligó a destruir las figuras. Entonces solamente quien las tiene, las tiene. Incalculable, Valga la ¿no? redundancia. Claro, incalculable, es un texto. Yo la última vez, un amigo que las vio, pues me llegó a ofrecer más de 50 euros por una figura solo. Fíjate si se ha revalorizado esa figura, ¿no? Entonces, esa figura, dentro a lo mejor de 50, 60 años, a lo mejor Frank, mi hijo, las tiene la figura, y a lo mejor te cuesta una figura a 1000 euros. Sí. Ese es el problema cuando hay cosas que ya no hay, Que ya no quedan. exacto, no se puede repetir. Bueno, pues mundo. amigos de Radio Armelles, yo creo que estamos ya, ¿verdad? En el final de nuestra charla hoy con José. Yo creo que hemos aprendido montones de cosas, montones de anécdotas, ¿verdad? Los veo a todos nuestros compañeros con una cara de expectación y pienso que igual habrá que hacer el próximo año pues alguna continuación, porque el tema, como habéis visto, da mucho juego. Ni siquiera yo imaginaba que daba para tanto. La verdad es que el mundo del cómic es increíble, ¿no? Todo lo que nos cuenta José y todo lo que hay alrededor del cómic. Ha sido un placer, José, gracias por habernos acompañado. Bueno, recordamos que también tenemos un alumno que es hijo de José. Ha sido esta Impresionante. Increíble, impresionante, esa es la palabra, ¿verdad? Bueno, pues gracias también a Adela y a Hernán y a Sergi y a Elena que nos han acompañado y bueno, continuaremos, esto ha sido muy bien. Nada, José, gracias, hasta siempre, hoy en Radio Armelles, la radio Sense Fronteres.